Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos ya a nuestra última clase del curso de investigación de accidentes de trabajo. Han sido 2 semanas en las cuales hemos venido desarrollando todo el proceso de investigación, ¿cierto? Hemos hablado acerca de los accidentes, definiciones, formas en las que pueden ocurrir. em, Todo el proceso investigativo conforme también a lo que me pide la normativa. Incluso hemos podido en la clase anterior desarrollar un casito práctico para ver cómo se llevan a cabo todas las etapas hasta el momento de la implementación de las acciones correctivas. Y pues todo eso lo hemos hecho con la finalidad, obviamente, de hacer una buena investigación de accidentes de trabajo, ¿correcto? Hablábamos bastante de que la investigación tiene que dirigirse justamente a solucionar el problema, la causa raíz, ¿no? Se supone que cada accidente ocurre porque han pasado una serie de eventos, han pasado diferentes tipos de motivos, pero todos suelen converger o todos suelen originarse por una única causa raíz o por de repente alguna causa raíz común, que es la que provocó este accidente. Y justamente la investigación lo que busca es identificar cuál fue esa causa raíz para trabajar directamente sobre ella, con la finalidad obviamente de evitar toda la secuencia de eventos posterior para que se vuelva a producir nuevamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos venido revisando a lo largo de estas 5 clases. Algunos de los chicos, como creen muchos supervisores, también piensan, ya listo, ya llegué hasta el final del informe y se acabó, no tengo nada más que ver. Pero como te había yo hablado desde el principio, la investigación no cierra con eso. No cierra solamente con poner mis acciones, mucho menos cierra solamente identificando qué fue lo que falló. Mi investigación cierra cuando realmente es efectivo lo que estoy haciendo. Para eso, justamente, la clase del día de hoy trata sobre el seguimiento y la mejora, ¿de acuerdo? No solamente basta con hacer las cosas por hacer, no solamente basta con decir, bueno, voy a implementar esto y lo implemento y ahí quedó, sino que tenemos que asegurarnos y garantizar de que las acciones realmente hayan funcionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Las acciones correctivas. Las acciones correctivas y tus correcciones no son lo mismo. Partamos desde ese punto. A veces alguno de repente quiere usar los términos como si fueran iguales o fueran sinónimos, pero no es así, ¿de acuerdo? Uno habla, oye, ya hice mis correctivos, ya hice mis correcciones. Y las acciones correctivas sí están, pero no, ya las correcciones fueron, ya las hice. Espera, no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de correcciones, una corrección es una acción que hemos tomado para eliminar una no conformidad. En cambio, la acción correctiva es una acción que tomamos para eliminar la causa de una no conformidad. Esas son definiciones de la norma ISO 9000, por ejemplo, respecto al tratamiento de no conformidades. Entonces, he ahí la gran diferencia. Yo tomo una corrección para eliminar lo que aparentemente está mal o lo que a simple vista puedo ver que está mal, que está deficiente. Eso es una corrección. Estoy aplicando correctivos sobre lo que encuentro que está fallando. En cambio, yo tomo una acción correctiva cuando me detengo a pensar, ¿esto por qué está mal? ¿Y por qué ha fallado? Y en base a eso, a esa razón, a ese motivo, a esa causa, ahí aplico mi acción correctiva. Por eso decimos que trata la causa de una no conformidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, la corrección es, por así decirlo, muy superficial. Son necesarias, claro, también son necesarias, pero la acción correctiva es más eficaz, porque la acción correctiva justamente va directamente al meollo del asunto, la parte más profunda, y por eso garantiza que efectivamente no se va a volver a producir el evento. ¿De acuerdo? Ahora bien, en un proceso de investigación o el momento de tratar un evento, un accidente en este caso, sí puede ser, sí puede darse, no vayas a pensar que te estoy diciendo no tomes correcciones, sí puede darse que vaya a tomar yo de ambas. Porque dependiendo la situación o dependiendo cómo se van dando las cosas, es necesario que yo de primera mano tome alguna corrección de forma inmediata. O sea, tengo personal que está expuesto a un riesgo. Es un riesgo evidente porque ya ocurrió el accidente. Entonces, yo tengo que tomar correcciones para justamente evitar que mis trabajadores se expongan directamente a ese riesgo y al mismo tiempo o posterior a eso, después de la investigación obviamente, tengo que tomar también acciones correctivas para asegurarme de que mis correcciones que estoy tomando, que son temporales, sean, por así decirlo, sostenibles en el tiempo, asegurándome de que el motivo, la causa raíz, no se presente más.
¿de acuerdo? Entonces, en un evento de accidente puedo tomar ambas, puedo tomar correcciones en primera mano y luego mis acciones correctivas sin ningún inconveniente. No vayas a pensar que solamente debo aplicar correctivas y nada más. No, puedo aplicar ambas, no hay ningún inconveniente con eso. Puede haber más de una causa para una no conformidad, ¿de acuerdo? Eso también lo habíamos visto durante el resto de durante las clases. Eh, Cuando hay una no conformidad, en este caso un accidente, no ocurre un único motivo, ¿cierto? Hay toda una red de causalidad, hay distintas causas. Entonces, mi acción correctiva justamente debe tratar sobre la causa raíz de todas ellas o las causas raíces de todas. De repente son varias causas raíces. Entonces, la acción correctiva va por cada una de ellas. Tenemos que darle el tratamiento respectivo para cada una. Ahora, la acción correctiva, si bien su nombre es correctiva, la tomamos con la finalidad de prevenir que vuelva a ocurrir. Nosotros siempre hablamos de que la seguridad es más preventiva que reactiva, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que buscar que no ocurra el accidente. Sin embargo, cuando el evento ya te ocurrió, ahora tu meta va a ser que no vuelva a pasar. Y para garantizar que no vuelva a pasar, yo tengo que garantizar que obviamente mi causa raíz está siendo controlada. Una vez que yo la controlo, entonces ahora sí puedo tener la seguridad, la certeza de que más adelante no va a ocurrir un evento de las mismas características o de las mismas proporciones. Y en lo posible también asegurar que otro evento, que de repente sea algo diferente, pero tampoco se llegue a presentar, tampoco llegue a desencadenarse un accidente. Bien, para eso entonces yo tomo acciones correctivas. La acción de mejora es para prevenir que suceda. Entonces la acción correctiva que yo voy a tomar posterior al accidente es para evitar que se vuelva a producir. El accidente ya pasó. Ahora yo quiero evitar que vuelva a darse. En cambio, la acción de mejora, la acción preventiva, es justamente para evitar el suceso de antemano. Aún no ocurre, pero no quiero que ocurra. Bien, entonces son algunas definiciones importantes que debemos entender, sobre todo la diferencia entre una corrección y una acción correctiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo se genera esta acción correctiva? Tomando en cuenta el evento, en este caso el accidente. Primero, nosotros hemos visto que ocurre el accidente, ocurrió. Vamos a suponer, a ver, te pongo cualquier ejemplo. Vamos a suponer que el evento en cuestión consiste en, ah, ya sé, digamos que fue un trabajador que estaba haciendo un mantenimiento de una máquina y aparentemente alguien activó la energía de esa máquina y el trabajador sufrió una descarga. Ocurrió el accidente, ¿listo? Ese fue el accidente. Bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, etapa uno, es darle la atención al accidentado, ¿cierto? Oye, tengo un trabajador que ha sufrido una descarga eléctrica, por ejemplo, y hay que llevarlo a atenderse. Lo llevo al centro médico, que la atiende, sus primeros auxilios, todo bien, perfecto. Entonces, como yo sé que este trabajador ha estado expuesto a un evento, a un accidente, en este caso una descarga, ahora tengo que tomar corrección sobre este hallazgo. Oye, este señor se ha electrocutado. ¿Dónde ha sido? Aquí, mira, manipulando esto. ¿Esto está manipulando? Sí, aparentemente la había desconectado, pero no sé, mira, está conectado de nuevo. Desconéctemelo, por favor, de nuevo. Nadie se acerca aquí, delimito, quito los fusibles, por ejemplo, o desconecto o corto toda fuente de tensión, lo que sea. Esto de acá, nadie va a manipular, de momento nadie me va a manipular esto mientras dure la investigación. Eso es una corrección. Estoy asegurando o garantizando de que ningún otro trabajador manipule la fuente de riesgo donde ocurrió el accidente y de esta manera evito más accidentes. Entonces estoy tomando una corrección sobre el evento, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que yo ya controlé esta parte, ya me aseguré o ya aseguré de que nadie más vaya a accidentarse, hago mi investigación, analizo y determino mi causa raíz, determino por qué pasó. Porque de momento yo solamente sé que un trabajador estaba trabajando y alguien levantó la llave y ya está. Entonces yo podría pensar de primera mano, bueno, seguramente esto pasó porque pues no comunicaron, ¿no? Nadie avisó, ¿no? Nadie avisó, no se conocía, qué sé yo. Me tomo de primera mano. O podría yo incluso irme a decir, no, lo que pasa es que él no usó EPPs, por eso se accidentó, pero no voy más allá. Entonces yo hago mi causa raíz y digamos que determino que los trabajadores no conocían las 5 reglas de oro para trabajar con electricidad. ¿Bien? O de repente sí los conocían y el trabajador aparentemente tenía que bloquear la fuente de tensión, pero no tenía medios con qué. No le di medios con qué hacerlo. Ah, entonces aquí el problema va por otro lado, ¿cierto? No es más por un tema de PP, sino es por un tema de falta de equipos. Entonces, es distinto. Ahora que yo ya sé la causa raíz,
ahora tomo acciones correctivas. Si yo ya determiné que es que el personal no sabe hacerlo, obviamente mi acción correctiva tiene que ir en capacitar al personal. Si yo determiné que el problema fue que no le di los medios, entonces ahora tengo que proporcionar los medios necesarios y actualizar mi IP, actualizar mi PETS para garantizar que efectivamente las acciones se tomaron. ¿Se entiende? Tomé correcciones para evitar que se expongan al riesgo. Tomé acciones correctivas para que en el futuro no vuelva a ocurrir este problema. ¿Te das cuenta? Esa es entonces la principal diferencia. Y claro, aquí todavía no termino. Una vez que ya establecí esas acciones correctivas, las planteo, las plasmo en un plan, en un programa o en las conclusiones de mi informe, como quieras, pero luego tengo que llevarlas a cabo, tengo que ejecutarlas. Tomaré evidencias de esa ejecución también. Y aún así todavía no acabé, porque una vez que ya las implementé, no me lavo las manos. Ahora tengo que ponerme a evaluar si efectivamente la acción que se ha tomado ha sido eficaz. Efectivamente la acción que tomé funciona. Y si no funciona, habrá que volver a plantearme de nuevo otras acciones o habrá que revisar si quizás mi análisis de causa no fue el correcto. Pero la idea es justamente de que sirva. Si no me ha servido, por lo visto no hay ninguna mejora evidente, entonces mi acción no es eficaz y tengo que volver a replantear. Para recién ahí, recién una vez que yo determino que es eficaz, recién cerrar mi acción. ¿De acuerdo? Si tú buscas en internet o buscas en YouTube, no hay mucho contenido, sí hay, ojo que sí hay contenido, pero no en gran cantidad respecto a una forma estándar o una forma general o una forma de repente muy como que todos usen este método o como decirte para accidente usa tal método específico, no hay de esa manera información al respecto. Sin embargo, en base a la experiencia, yo te puedo traer algún tipo de metodología o algunos ejemplos de cómo podrías hacerlo, que es justamente el motivo de la clase del día de hoy, ¿ok? Importante es justamente que tú entiendas de que tienes que hacer la medición de esta eficacia, que es justamente nuestra etapa número 5. Hay que verificar la efectividad de las acciones, ¿ok? Por si acaso, antes de avanzar, no quiero que me pase el mismo problema de ayer. Si alguien tiene problemas al escucharme, de repente mi voz suena muy baja, siempre comuníquenme por favor a través del chat, ¿de acuerdo? Y si también por algún motivo la pantalla se queda así estática y no avanzo más en la presentación, también comuníquenme porque justo ayer estaba presentando y de la nada se paró y yo seguía avanzando diapos y sin embargo la gente no veía nada. Entonces, por favor, siempre comunícame, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta etapa 5, lo que vamos a hacer es controlar la aplicación de las medidas correctivas planteadas en la investigación del accidente. No basta solo con plantearme qué es lo que haré. No basta tampoco solamente con llevarlas a cabo. Todavía no acabé. Hay que comprobar si la acción, en primer lugar, se ejecutó según lo que he establecido, se ha hecho conforme a lo que habíamos indicado, si se cumplió dentro de los plazos y si hubo un retraso, por qué ha sido, y también si la acción es eficaz y ha controlado el riesgo o la causa raíz. Eso principalmente. Entonces mi acción tiene que haberse llevado a cabo conforme a lo que yo establecí en los plazos y ha sido eficaz, realmente me ha servido. Eso es mi etapa número 5, verificar la efectividad de mis acciones. ¿Qué debemos considerar al momento de yo plantearme mis acciones correctivas? En primer lugar, mi acción correctiva tiene que ser coherente con la identificación de la causa raíz. Yo hice un análisis de causa, bueno, recopilé evidencias, eh, tomé declaraciones, etcétera. Con todo eso analicé y saqué una causa raíz. Y mi plan de acción tiene que estar alineado a esta causa raíz. Si yo digo o si yo determino que un accidente ocurrió porque al personal no le di equipos, no puede ser que mi plan de acción solamente me diga capacitar al personal, porque no estoy siendo congruente. Oye, pero ¿de qué te va a servir capacitar si el personal, aquí salió que el personal no tiene equipos? O sea, ¿para qué lo capacitas? No, es que tiene que ser efectivo porque... Pero la causa raíz, el motivo por el que ocurrió, en base a lo que tenemos aquí, no es que el personal no sepa, sino que el personal no puede porque no le diste con qué. Entonces, eso es un tema distinto. El plan de acción no va a funcionar, no va a ayudarte en nada. Estás como que le das más vuelta a algo que ya no tiene cabida porque no es por ese motivo, es por otro, ¿no? Es falta de responsabilidad de la empresa en sí. Entonces,
El plan de acción tiene que ir en coherencia con lo que estamos planteando como causa raíz. Tiene que garantizar acciones dirigidas al mejoramiento del proceso, más que solamente revisar un procedimiento. Tú tienes un proceso, un, un área de repente destinada, un proceso completo que realiza diferentes actividades, y dentro de este proceso puedes tener varios procedimientos. Cuando uno hace la investigación y plantea las acciones, generalmente, por no decir siempre, lo que sacan es actualizar el procedimiento tal y te enfocaste solamente en el procedimiento. ¿Qué pasaría si no es el procedimiento el que está mal, sino todo el proceso en general? La asignación de responsabilidades dentro del proceso, la asignación de los recursos, el método de trabajo, los materiales que estamos usando, etcétera. No basta entonces únicamente con enfocarme en un único procedimiento y actualizar aquí una palabrita, un párrafo, le agrego una frase más y ya está, actualicé. Espera, ¿es realmente eso? ¿O es que tenemos que ir más allá y tiene que haber un cambio desde la parte más general, desde la estructura de mi proceso? Tengo que ponerme a plantear bien eso, porque si no, entonces nuevamente mi acción está simplemente de adorno, no está sirviendo realmente para los fines que necesita. Que no vaya solamente dirigido a las personas, la famosa concientización. Plan de acción: difundir al personal, sensibilizar al personal sobre sus riesgos, capacitar nuevamente al personal. Me ponen como dos o tres de esas y dicen, ya está, mi plan de acción. Y todos los planes de acción se basan solamente en capacitar al personal de nuevo, como te decía. Entonces, no va tampoco por ahí el tema, no basta solamente con decir, y ahora el personal ya está listo, porque no funciona así. Entonces se entiende que si bien va a haber algún grado de capacitación, no he dicho no le pongas, sí, va a haber capacitación que habrá que volver a dar al personal, reinducción en algún tema, evita en lo posible poner concientizar, evita en lo posible, de preferencia capacitar, difundir, retroalimentar, hacer reinducción, es correcto, eso está muy bien, pero no te enfoques solamente en eso, ponlo, pero ponlo con más cosas, no puede ir solamente pensando en la persona. O sea, si tú haces un plan de acción que se basa solo en capacitar al personal, en otras palabras estás diciendo que el accidente ocurrió por el personal y por culpa del empleador nada. Y eso ya hemos visto que no es del todo correcto, porque justamente la causa raíz lo que busca son fallas de control. Y las fallas de control tienen que ver con mi planificación en seguridad, o sea, falla del empleador. Entonces no puede ser que yo simplemente diga, reinducción al personal, capacitar al personal, y ya está. Y toda vez que yo reviso informes de investigación de incidentes o de accidentes, siempre lo mismo. Reinducción al personal, reinducción sobre riesgos, reinducción de su matriz, todo reinducción, todo el personal, ¿no? Es más, me lo mandan con el plan ya hecho, con todo y evidencias. Sí, para avisarles que hicimos la investigación, aquí adjuntamos el informe y su plan. Me mandan el informe, veo a ver qué cosas van a hacer. Allá van a reinducción, reinducción. Todavía van a hacer la reinducción. Mira, no, ya la hicieron la reinducción. Aguante, y la han hecho antes de que acaben el informe. Qué tromes. Y entonces, ¿es acción correctiva? Porque si me das así que no, es lo que pasa es que hicimos una reunión y le hicimos reinducción y el personal ahora sabe qué pasó y no sé cuánto. Ok, has tomado una corrección. No, es una acción correctiva porque hemos visto no sé cuánto. Espera, la acción correctiva es después del informe. Si tú me entregas un informe y me dices que la acción ya se hizo, entonces la acción no ha sido acción correctiva porque no has tratado la causa raíz. Has tratado el evento en cuestión y lo que asumiste que había pasado, pero no lo causa raíz. Ahora, reviso tu causa raíz y probablemente encuentre fallos. Entonces, suponiendo que usaras esta causa raíz, has planteado acciones en base a una causa raíz errónea. ¿Qué sentido tiene? No sé si te acuerdas que yo te comentaba de mi compañero, de mi amigo, que me pidió ayuda con su informe. Lo revisé y noté que había puesto como falla de control, si no me equivoco, lo puso como falla de control, falla en la comunicación. Entonces, falla en la comunicación y yo le decía, oye, pero ¿por qué comunicación? Me dice, no, lo que pasa es que ellos tuvieron que hablarse y decirse que no, porque no lo haga de esa manera. Entonces, no es falla de comunicación, es falla de procedimiento, porque en el procedimiento no se les explicó cómo se tenía que hacer. O sea, ahí no es que ellos no se hablaran, es que ellos, ¿qué se iban a hablar si igual no sabían cómo hacerlo? O igual, de repente alguno de ellos tuvo la noción, pero plasmado documentalmente no estaba en un procedimiento. Nunca se les dijo cuál era la forma de hacerlo. Quizá el otro dijo, bueno, yo lo haría así, pero como no dicen el procedimiento, mejor no me meto. Entonces, eh, a pesar de haber determinado eso como conclusión, te lo dejo también como anécdota,
le revisé, le dije, oye, mira, acá comunicación no creo que va, mejor ponle esto. Sí, sí, tienes razón, no sé cuánto. A ver el plan de acción de frente, asumiendo que el plan iba a estar mal, y en el plan en el plan de acción sí me llega a concluir de que había que cambiar el procedimiento. Oye, Gui, ¿a qué se lo has puesto bien, ve? Sí, pero no, sí, sí le había puesto bien. ¿Y cómo me concluyes mal entonces? Al champazo. Bueno. Pero entonces sí, fíjate, o sea, si yo, mi plan, si mi, ahí, o sea, él había cometido doble error. No había llegado a la causa raíz y para colmo su plan de acción no estaba en relación a su causa raíz, que afortunadamente su plan de acción sí llegó a orientarse a la verdadera causa raíz, aún él sin saberlo, desconociéndolo, como que lo agarró a la suerte, lo logró agarrar. Pero es importante, como te digo, analizar bien tu causa raíz y que tu plan de acción guarde coherencia con esa causa raíz, ¿de acuerdo? Y no solamente enfocarte en la persona y no solamente enfocarte a actualizar un procedimiento. Insisto, no he dicho que no actualices procedimientos y no he dicho que no capacites personas. Estoy diciendo que no solo te enfoques en actualizar un único procedimiento y no solo te enfoques en simplemente dar capacitaciones al personal, porque no es suficiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, toda acción que tú vayas a poner también obviamente tiene que ser real, ¿no? Tiene que ser factible poder llevar a cabo, tomando en cuenta el tiempo que tienes disponible, los plazos que vas a tener que manejar y los recursos que tiene la empresa. ¿Qué pasa si yo digo de repente, no, para evitar que esto ocurra, aquí hay que automatizar todo, hay que hacer que todo el trabajo manual que hacen lo hagan máquinas, vamos a contratar robots, Android, vamos a contratar con Apple para que me venga acá, me haga todo, con Toyota para la línea de producción, no sé cuánto, y te va a alcanzar? Y si no te va a alcanzar, entonces, ¿para qué te planteas un plan que no se va a cumplir? Plantéate metas que efectivamente se pueden. No, la empresa tiene que invertir, de acuerdo, pero va a invertir de sus posibilidades, no va a invertir, si no tiene el recurso para poder costearlo, ¿de dónde entonces va a salir? No, pero es que seguro sí tienen y entonces ellos tienen que colocar. Ok, vamos a suponer que lo tienen y no lo quieren gastar. ¿Y qué vas a hacer tú para hacer que sí lo gasten? Entonces, seamos coherentes. Hay que colocar un plan de acción que sí se puede realizar. En el sentido no que sí quieran, no, que se pueda, que estén en condiciones de poder hacerlo. ¿Ok? Una cosa es que no se pueda porque no hay recursos y otra que no quieren porque no quieren asignar los recursos. Bien, que no se pueda porque no quieren asignar recursos. Son dos cosas diferentes. Si sabemos, en base al análisis, que se puede hacer, entonces pongámoslo. Si sabemos que no hay los medios para hacerlo, no lo pongamos. Y si sabemos que se puede, pero no se quiere, lleguemos a un punto intermedio. En lo posible, convencer y demostrar que es necesario hacerlo, pero si ya igual no se va a poder, vemos que no hay ninguna respuesta efectiva, negociarlo hasta llegar a un punto intermedio que en mayor parte logre la efectividad de la acción. ¿De acuerdo? Y claro, también tiene que indicar fechas de cierre, plazos, ¿ok? No puede ser que tu plan de acción simplemente diga, vamos a hacer esto, ¿ok? ¿Y cuándo se va a hacer? En algún momento lo haremos. En algún momento se llegará a hacer. No, espera, planteante un plazo, una fecha de cierre, una fecha aproximada hacia la cual ya la acción debería estar implementada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que considerar respecto al momento de plantearte tus acciones, que tienen que ser coherentes, que tienen que enfocarse no solo a un único procedimiento y no solo a capacitar, que sean posibles de llevar a cabo y que en cierto plazo podamos notar que se ha implementado, ¿no? Para poder evaluar la eficacia de esta acción. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a evaluar yo la eficacia de mis acciones correctivas? Muy bien, ya habló usted de la diferencia de corrección con acción correctiva, ya me explicó con ejemplo y todo, ya me dijo qué tengo que considerar para plantear mi acción, ya, pero yo he venido aquí a que usted me enseñe cómo voy a hacer esa eficacia, cómo lo puedo hacer. Primero, define periodos para revisión. Ya planteo mi acción, ponte al siguiente mes, habrá que tener una reunión para ver el avance de mis planes de acciones, para ver la implementación y poder empezar a evaluar si han sido o no eficaces. Va por ahí primero. Hay que hacer muestreos posteriores para el cierre del plan. Digamos, en el plan de acción se determinó que tiene que haber por parte del el jefe de unidad una inspección semanal, digamos, de las actividades o digamos de las instalaciones, asegurando de que todo esté en orden, por ejemplo. Entonces, posteriormente a que ya la acción aparentemente se implementó, tengo que volver a mostrarlo para preguntar, oye, ¿sigues haciendo tus inspecciones? No, sí, mira, acá justo esta semana ya hice una, la semana pasada también.
Esta semana no hice, pero la semana sí, esta semana todavía pensaba hacer mañana. ¿Ok? A ver, a muestrear para ver si efectivamente el plan se sigue implementando, es decir, el plan se ha mantenido. No basta pues con que tú plantees una acción y digas, bueno, ya se ejecuta para las evidencias, ya aparentemente acá consolidamos evidencias, ya dijeron que este plan se realizó, ok, cerrado el plan, y ahora sí, pues todo vuelve a la normalidad y dejé de lado la acción que supuestamente me habían proporcionado. No va por ese lado, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos obviamente que después incluso de que ya aparentemente la acción se cerró, la acción se siga manteniendo. Lo que me he propuesto se siga dando, se siga realizando. Hay que hacer una evaluación de desempeño del personal, por ejemplo, digamos que he planteado que la acción consiste, vamos a suponernos que haya sido una de las acciones, el tema de capacitar al personal en algún tema, habrá que cada cierto tiempo evaluar si el personal todavía mantiene la información sobre eso, todavía lo conoce, todavía lo aplica. Hay que plantear de repente algún índice o algún indicador distinto a los que ya tenemos, por eso le coloco como nuevos índices. Probablemente yo ponga alguna meta en base a alguna cifra, en base a algún porcentaje, en base a algún grado, índice, etcétera, en el cual yo pueda hacer una medición y poder evaluar si efectivamente se hizo o no. A través, por ejemplo, si ha habido una disminución o una optimización en el manejo de los recursos, también puede ser una forma de medir la eficacia a través de la eliminación de la fuente generadora de no conformidades. De repente mi acción trataba de eliminar por completo alguna fuente de riesgo, o si no, en todo caso, a través de auditorías. Cuando se hace auditorías también se evalúa si ha sido eficaz la acción que estamos implementando. ¿De acuerdo? Entonces, la eficacia de tu acción la puedes medir tú en base a los criterios que tú consideres. Va a variar bastante del tipo de acción. Como te digo, generalmente lo que se hace es plantear alguna meta. Planteamos alguna meta para ver si efectivamente la acción se ha cumplido o no. Entonces, en base a eso, yo sabré si efectivamente mi acción ha sido la correcta o no. Quizás mi acción le ha faltado más, quizás mi acción no ha sido del todo cierta. Entonces, eso se tendrá que evaluar en base al cumplimiento de mi indicador o de repente necesitaremos quizás hacer una nueva revisión del análisis de causa raíz para garantizar que la acción realmente sirva, realmente funcione. ¿Ok? Bien, ingeniero, esto está muy hablado. Vamos al ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo simple para que te hagas una idea de cómo voy a medir la eficacia de mis acciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a suponer que hubo un accidente que fue una caída de desnivel. ¿Ok? Un trabajador se cae, caída de distinto nivel del trabajador. Perfecto. Yo hago mi investigación y se supone que mi investigación tiene como objetivo evitar accidentes por caída de desnivel en los próximos 3 meses. Ingeniero, ¿por qué se pone así 3 meses? No, yo quiero que sea un año. De acuerdo, colócalo. Colócalo, un año. Te pongo de esta manera. Cuando uno habla de eficacia de acción, se entiende de que lo que busco con esta eficacia es que el accidente no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Entonces, si yo digo, oye, para que mi acción sea eficaz, significa que no tiene que volver a ocurrir. Bien. Entonces, pasaron 3 meses y no ocurrió. Bien, cerrémosla. No, pero espérate, podría pasar todavía el otro mes. Ah, ok, esperemos 3 meses más. Ya pasaron 6 meses, ciérrala. No, pero no hay que confiarnos, hay que esperar todavía. Pasó un año, 2 años, todavía no ocurre. ¿Cuándo la vas a cerrar? No, pues que en algún momento puede llegar a ocurrir. Yo no sé si en el futuro va a ocurrir o no. Cierto. Y mientras tanto que la acción nunca se va a cerrar, entonces se supone que hay cierto tiempo delimitado que tú debes establecer. Si ha ocurrido un accidente, digamos, de menor envergadura, entonces yo tendría que plantear un plazo en el cual se supone que tengo que ver, verificar, evaluar, que no vuelve a presentarse dentro de cierto tiempo. Entonces, hasta cierto tiempo no se vuelve a presentar, de acuerdo, mi acción ha sido eficaz, entonces la cierro. De ahí, a los 2 meses más, volvió a ocurrir otro, de acuerdo, pero dentro del plazo que yo había manejado, era eficaz, porque no ocurrió. Volvió a ocurrir y habrá que volver a analizar a ver qué pasó. Pero de momento no había ocurrido, al menos en el plazo que yo me planteé. Entonces siempre pregúntate cuánto es el tiempo o el lapso en el cual tú no quieres recibir accidentes para saber si la acción va a ser eficaz o no. Yo siempre te recomiendo que sea 3, 6 meses, 3 meses ya mucho, porque si lo dejas extendido demasiado, también es que nunca vas a cerrar tu acción. Se va a quedar ahí y no se va a cerrar nunca. Entonces, de preferencia, plantéatelo apropiadamente. Ese es obviamente el objetivo general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace por cada acción. Digamos, se evaluó esta caída de distinto nivel, vamos a suponer que no hubo una lesión severa al trabajador y me he planteado 3 acciones correctivas importantes. Primero, realizar la adquisición de equipos de detección de caídas e implementar a todo el personal.
Capacitar al personal en trabajos en altura y uso del equipo de detención de caídas. Actualizar la matriz hiper y el procedimiento de trabajo en altura. Ingeniero, pero no dice que no debe ir solamente esto, claro. Y fíjate, si bien lo he hecho corto, solamente con fines de ejemplo, hemos considerado la actualización de la hiper que va de cajón y el procedimiento, la capacitación al personal, pero aparte de estos dos, que bien yo podría dejar solo estos dos, aparte de esto estoy considerando responsabilidad del empleador. Entonces a eso vamos con el plan de acción. No vamos solamente a capacitar y actualizar, sino que también qué más voy a implementar para garantizar la seguridad del personal. En este caso, estamos dando una responsabilidad al empleador para que adquiera nuevos equipos, por ejemplo. Entonces, tenemos la acción, ponemos su responsable, el plazo que tiene para hacerlo y si y el avance, ¿no? Si se realizó, está en proceso, no se realizó, etcétera. En el responsable también te sugiero que coloques a una única persona, a una, no coloques varias. No, pero ingeniero, lo que pasa es que usted tiene que entender que esta acción requiere la intervención de varias personas, ¿no? Por ejemplo, en la adquisición de equipos, aquí requerimos que el responsable de adquisición se haga la compra, pero también el prevencionista tiene que mandar las especificaciones. Y para que el prevencionista haga las especificaciones, tiene que trabajar con el área de operaciones para poder saber cuáles son las características del producto que tiene que implementar. Ok, sí, yo sé, todos van a intervenir en alguna forma, está bien, pero en responsable de acción, coloca solo a uno. Porque si tú colocas varios, se van a tirar la pelota entre ellos. Van a ver la acción, ¿no? Realizar adquisición de equipo de detección de caída. El responsable de adquisiciones lo va a ver y va a decir, a ver, estoy yo, está el prevencionista, está, ya que lo ve el prevencionista, ya, yo lo veo después. Y se olvidó. El prevencionista lo va a leer y va a decir, no, pero esto es compra, no, esto lo tiene que ver logística, no, no, yo no. El de operaciones lo va a ver y va a decir, realizar, no, esto es de seguridad, ¿no? Ya que lo ve de seguridad. Pe. Y como todos van a ver que hay varios nombres, todos van a decir, bueno, si no lo hago yo, ahí hay dos más para que lo hagan, pero yo no pinto acá nada. Y no va a funcionar. Entonces, de preferencia, pon un único. Entonces, de adquisiciones dirá, pucha, me tocó hacer esto, pero yo esto no sé, esto debería hacerlo seguridad, se quejará si quieres. Voy a hablarle. Oye, mira, me han puesto esta acción respecto al accidente, no sé cuánto. Sí, tienes que adquirir esto. Ya, mira, ya yo lo voy a adquirir, pero dame las especificaciones. Ok. O sea, no significa que el de adquisiciones es el único responsable. Es decir, no es el único que lo va a hacer, pero él es el que va a dar la cara ante el cumplimiento de la acción. Internamente él puede solicitar ayuda de las demás áreas, eso no hay ningún inconveniente. Pero ya cuando alguien pida reporte sobre si se hizo o no, ya no hay con quién tirarse la pelota. O si la hay, él va a decir, yo hice esto, solicité que den esto y nunca me lo dieron. Entonces yo no puedo avanzar porque me falta esto. Entonces ahí hacemos una correcta trazabilidad. El otro dirá, no, pero era responsabilidad de él. Ok, y como mi responsabilidad te pedí y tú no hiciste caso, entonces no va también por el tema, por un tema mío. De preferencia, entonces asegúrate que exista un único responsable para cada acción. Internamente, este responsable gestionará con otras áreas o con otros colaboradores para darle cumplimiento a su respectiva acción. Bien, entonces esto todavía es para el tema del planteamiento de la acción, todavía estoy planteando la acción. Ahora, ¿cómo mido la eficacia? Así, así la medimos. Tenemos mis tres acciones, a cada una le implemento una meta de lo que quiero alcanzar con esta acción, verifico su implementación, ¿no? Cuándo se implementó, si está o no dentro del plazo, y qué acciones más adicionales voy a tomar en base a sus resultados. Ejemplo, realizar la adquisición de equipos de detección de caídas e implementación a todo el personal. Muy bien. ¿Cuál es la meta que quiero lograr? Bueno, ya que no constamos con los recursos actualmente, este año se quiere lograr que el 75% del personal cuente con los equipos de detención de caídas. Al menos el 75%. Ok, esa es mi meta con esta acción. Mi acción era realizar la adquisición, pero lo que quiero lograr es esto. Entonces voy luego a la implementación. Digamos que lo implementé. Se realizó la adquisición de nuevo equipamiento en compras de tres grupos, o sea, se compró por partes, y se ha obtenido a la fecha el 80% del personal implementado. El 80% del personal lo tiene. Mi meta era 75%. Mira, 80% lo cumplí. Dentro del plazo, muy bien. ¿Qué toca seguir haciendo? Bueno, hay que continuar con la adquisición hasta que se llegue al 100%. Y en adelante, gestionar la adquisición a cada trabajador nuevo asignado a labores en altura. ¿Te das cuenta? Entonces, planteé mi acción, determiné cómo lo voy a medir, la implementé, aparentemente se cumplió,
es eficaz por lo visto, entonces mis acciones sigo manteniéndolas o implemento una nueva meta para poder seguir alcanzando. ¿Entiende? Así estoy verificando la eficacia. Veo la segunda. Capacitar al personal en trabajos en altura y uso del equipo de detención de caídas. ¿Cuál es mi meta a alcanzar? Bueno, yo voy a capacitarlo y los voy a evaluar y debe haber un promedio de 18. Bien. Se brindó la capacitación en trabajo en altura por parte del proveedor de los equipos anticaída. Se evaluó el personal obteniendo una participación del 100% del personal liniero y nota promedio de 19. ¿Ok? Entonces, fíjate, un momento, por favor. Ya. Entonces, fíjate cómo he planteado para esta acción una meta, ¿cierto? La meta era obtener un promedio de 18. ¿Se hizo o no se hizo? Se brinda la capacitación al personal liniero. Todos participaron 100% y promedio de nota 19. Entonces mi acción se ha cumplido, he cumplido mi meta, ¿de acuerdo? Fue eficaz. Dentro del plazo, ¿qué toca seguir haciendo? Seguir realizando reinducción al personal, que sobre todo el que quedó debajo del promedio, para hacer énfasis en los puntos fallados, ¿no? Hay que hacerle una retroalimentación, tomarle un examen de recuperación si quieres, ¿no? Pero hacer algo con el personal de que no haya alcanzado la meta mínima. ¿Bien? Tercero, actualizar la hiper y procedimiento de trabajo en altura. Bien, ¿cuál es mi meta? Reducir las observaciones en campo respecto a trabajo en altura en un 90%. Eso se supone que se va a hacer a través de supervisiones, ¿no? Se cuenta con la matriz hiper y procedimiento actualizados. Se realizaron inspecciones diarias y se encontró una reducción del 70% de las observaciones. Ojo aquí, mi meta era reducir al 90%, pero solamente llegué a reducir un 70%. No cumplí y dentro del plazo. Entonces, ¿qué toca seguir haciendo, ingeniero? No fue eficaz. Toca seguir continuando con las difusiones porque notamos que hubo reducción. Ahora, si tú me hubieras dicho, no, no se redujeron, al contrario, se incrementaron, aguanta, algo más está fallando aquí. Pero noto que sí hay reducción, solo que me faltó algo. Bien, continuar con las difusiones y volver a realizar inspecciones hasta que lleguemos a la meta establecida. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la forma de mostrar y evaluar la eficacia de las acciones. Esto obviamente no va en tu informe, esto ya sería como un tema de control interno para garantizar que la acción se está implementando y está funcionando. Sobre todo eso, que esté funcionando. Si no, no tendría sentido. ¿Ok? Género, pero usted se ha puesto un ejemplo muy facilito. ¿Por qué no hacemos el seguimiento con la clase anterior, con el caso que nos puso? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo también. En el caso anterior, si no te acuerdas, trataba de tres personas que habían sufrido pues un contacto por explosión, básicamente, había explotado, ¿no? Una explosión por usar un encendedor en una cámara subterránea donde había una fuga de gas y habían sufrido quemaduras, ¿cierto? Bien. Entonces, mis acciones correctivas en este caso han sido cuatro. Primero, actualizar el programa de capacitaciones a todo el personal operativo y considerar aquellas referidas a los procedimientos de trabajo, responsable de recursos humanos con este plazo, retroalimentación del procedimiento de trabajo, verificar los pasos a seguir antes del desarrollo de la actividad, por el proyectista de riesgos dentro de este plazo, establecer un procedimiento de comunicación para situaciones de emergencia o casos donde hay que paralizar o suspender la actividad por gerencia general. No sé si te acuerdas en esa clase en la cual habíamos determinado de que había una situación de riesgo que se sabía o se conocía y no se comunica al respecto, no se avisa, como para poder hacer énfasis al personal a que tengan cuidado al momento de trabajar, porque tenían el equipo para hacerlo, sino que simplemente no lo hicieron porque no sabían, se confiaron, como puedes decirlo, se confiaron, no aplicaron procedimiento, pero también se pudo haber previsto de otra forma, ¿ok? Y cuarto, actualizar la matriz hiper y considerar los riesgos de deflagración en las actividades en espacios confinados, ¿de acuerdo? Entonces teníamos estas cuatro acciones. Aquí vimos el estado, alguna se realizó, otra estaba en proceso, otra estaba pendiente y la otra sí se realizó. Muy bien. Entonces ahora le planteo metas. Bien, a la primera, por ejemplo. Obtener un nivel de asistencia del 95% en las capacitaciones. Se actualizó el programa de capacitación, se dictaron tres referidas a procedimientos de trabajo y se obtuvo una participación del 100%. Excelente. Implementé mi acción, fue eficaz. Continuar con las actividades de capacitación. Dos, realizar una retroalimentación del procedimiento de trabajo, verificar los pasos a seguir en el desarrollo de actividad. Meta, reducir las observaciones en campo respecto a trabajos en espacios confinados en un 100%.
Se han realizado reuniones, todavía queda pendiente una reunión más para el 20 de abril para revisar lo faltante, por ejemplo. O sea que eh, tenía yo que reevaluar mi procedimiento, se hizo con reuniones, pero todavía no acabaron, por eso estaba en proceso. Muy bien. Entonces, acciones, llevar a cabo la reunión y empezar a difundir el procedimiento. Está pendiente. Esta otra, el procedimiento de comunicaciones. Mi meta era obtener un reporte de actos y condiciones subestándares por parte de los trabajadores, mínimo 10. No se ha realizado la implementación del procedimiento para la paralización de actividad y comunicación de riesgo. Ok, entonces esta acción aún no se hace, no se ha implementado. Bien, no es eficaz de momento. Habrá que ver si se va a llevar a cabo o no, plantearlo en una nueva fecha, imponer algún tipo de sanción si es que se encuentra que ha habido un descuido por parte del rol respectivo al cumplimiento. Eso ya lo determinará pues la alta dirección. Actualizar la hiper, reducir observaciones en campo respecto a los juegos en espacio confinados en un 100%. Ingeniero, esto se parece mucho al anterior. Pueden parecerse, ¿por qué no? O sea, una misma acción puede tratar varias no conformidades, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Se actualizó la hiper, se realizaron las inspecciones y se encontraron 0 observaciones. Excelente, hay que continuar. A pesar de que me falta mi procedimiento, mira, entonces tenemos que continuar. Y de esa manera es como vamos a hacer entonces la medición de la eficacia de las acciones correctivas. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Está quedando clara esta parte? ¿Sí? Esta parte es importante porque quiero que entiendas cómo hacer medición de eficacia. ¿Sí? Básicamente es que cada acción le vas a plantear una meta, ¿no? Algo que se quiera lograr. Sabemos de antemano que la meta principal de la investigación es que no ocurran accidentes, pero eso es otra forma en la cual puedes evaluar si ha sido o no eficaz tu acción. ¿Se entiende hasta aquí? Ok. Entonces, si hasta esa parte se ha entendido, recuerda que si tienes alguna duda todavía la puedes dejar por el chat para yo poder responderla. Hablemos ya para cerrar nuestro curso respecto a qué consecuencias puede haber por un accidente. Bien, hemos visto acerca de las causas, hemos visto acerca de las formas, pero ¿qué pasa después del accidente? Y bueno, a consecuencia del accidente siempre hay algún daño pues al trabajador, ¿cierto? El trabajador va a tener un sufrimiento físico y un sufrimiento moral también. Hay una disminución o pérdida de su capacidad física. En primer lugar, pues por la parte física, el trabajador va a sufrir dolor, ¿no? Un daño. Este daño podría ser, en el mejor de los casos, temporal o leve, de preferencia leve, como que en el peor de los casos el daño puede ser permanente, ya hay una pérdida por completo para el trabajador. Así no sea que haya perdido una parte del cuerpo, así sea, podemos también considerar a que el trabajador esa parte del cuerpo no la logra manejar o no la logra usar de la misma manera que antes, porque después de un accidente muchos trabajadores no quedan igual, su cuerpo no reacciona de la misma manera. Entonces, esa parte es un sufrimiento, básicamente. Y al mismo tiempo, dependiendo de gravedad, el mismo trabajador se siente mal, moralmente se siente disminuido, ve reducido su capacidad. O sea, digamos, es un trabajador que suponte ya no puede caminar. ¿Cómo crees que se va a sentir? Si una persona acostumbrada, digamos, a por ejemplo salir fines de semana con sus amigos a pelotear, una persona que ahora no puede acceder a ciertos lugares donde todavía hay una falta de cultura respecto al uso de las rampas, ¿no? Para los discapacitados, por ejemplo. Una persona que perdió la visión y ahora no puede desplazarse a su libre, a como él quiera porque pues no puede, ¿no? Está impedido. O tiene cierta limitación, porque claro, tú me puedes decir, no, pero puede poner su perro guía, puede poner su bastón, lo que quieras, pero de todas maneras está limitado, no es lo mismo. Entonces, eso también es un daño moral a la misma persona. Y no solamente para él, obviamente también es un daño para sus familiares, ¿correcto? Esta persona, a consecuencia del accidente, disminuye su capacidad productiva, tanto por su esfuerzo físico, incluso también por su forma de pensar de repente, ¿no? De repente ya no queda de la misma manera. Entonces, hay una disminución de eso. En el trabajo no te va a rendir igual y si por ave motivos se acabó su contrato con él, en otro trabajo no va a poder tampoco responder de la misma manera. Bien, entonces también afecta bastante al trabajador. Obviamente esto va a implicar que hay una restricción en su ingreso económico y obviamente también en sus propias finanzas personales. Ya no puedo trabajar de la misma forma. Si antes ganaba un bono por productividad, ahora ya no lo puedo ganar. Esas son cosas que tendríamos que difundir a los trabajadores también, si quieres, como que entiendan la importancia de evitar los accidentes, ¿no? Si ya no quedo igual, no voy a ganar lo mismo, no le voy a poder proporcionar lo mismo a mi familia. Si yo tengo hijos que querían ir a la universidad de repente,
quizás no me va a dar el presupuesto para poder pagarles la carrera. Entonces, son cosas que también tenemos que considerar. Disminución de sus expectativas de desarrollo personal. Todo plan, todo proyecto personal que él pudiera tener puede verse afectado también por un accidente. Como decimos, no va a quedar igual físicamente, tampoco de repente moralmente, ni en el tema de sus finanzas. Entonces, hay muchas cosas que quizá él quiso lograr y ya no va a poder, porque el accidente básicamente pues se lo llevó. Disminución de su esperanza y calidad de vida también, ¿de acuerdo? No lo he puesto aquí, obviamente no lo he listado, pensé que lo había listado también, pero todo este tema de este daño justamente no va solamente para él, ¿cierto? Reflexionemos y el daño también va para sus familiares, para su señora, por ejemplo, que ahora va a tener que ella salir a trabajar para darle a sus hijos, para los hijos que ya no van a tener la figura paterna o materna, siendo el caso, y ahora también van a haber limitado justamente también el tema de sus ingresos, ya no van a tener el mismo nivel de presupuesto, ¿cierto? Suponiendo que no tuviera familia, suponiendo que de todas maneras de repente era una persona que que le estaba pasando algún tipo de pensión a sus padres, por ejemplo, entonces también se van a ver afectados, ¿no? Sin contar, y eso viendo la parte económica, ahora imagínate también la parte emocional, lo que van a sentir estas personas al perder a un familiar no solamente en el punto de vista de la muerte, también si es que hubiera quedado con lesiones. Yo me acuerdo mucho que cuando empecé a trabajar, y lo recuerdo, lo tengo muy fresco en mi memoria, cuando yo empecé a trabajar como practicante, y ya luego pasando como asistente, recuerdo que conocí el caso de un señor que sufrió un accidente eléctrico en el cual se vio bastante afectado por el tipo de quemaduras que tuvo, que perdió ambos brazos. Los perdió ambos. La quemadura fue tan grave que perdió ambos brazos. E incluso, debido a la lesión de la descarga, decían que no iba a poder volver a caminar. Entonces, imagínate, no tenía ambos brazos, tampoco podía caminar. Imagínate el daño que había sufrido, imagínate también lo que iba a pasar con su familia, cómo se iban a sentir. Entonces, son cosas realmente graves que afectan realmente a la misma persona. Bien, también tengo el caso, por ejemplo, y ese sí lo vi directamente yo. O sea, no era un trabajador directamente mío, pero sí participé en la investigación del accidente, como te decía, de un joven, era joven, el chico, era más joven que yo todavía incluso en ese momento, que fallece, ¿no? A causa del accidente. Tenía su familia, tenía una novia, el muchacho, y la novia estaba gestando. Ahora imagínate, la novia gestando y el seguro no le iba a reconocer nada, porque no estaban casados y el niño no había nacido. ¿Qué le iba a reconocer? No solamente a los padres. Entonces, imagínate a qué cosas se pueden llegar, ¿no? A consecuencia de un accidente. Pero no solamente las consecuencias le van a afectar al trabajador, también hay consecuencias obviamente para la empresa, ¿cierto? La empresa va a asumir costos directos que involucran tanto a la prevención como después del accidente y se relacionan generalmente con una compensación al trabajador, por ejemplo, las aportaciones por concepto de seguro o alguna indemnización que haya que dar al trabajador. O sea, después de un accidente, la empresa también se va a ver afectada en el tema de los gastos que va a tener, principalmente en eso, el tema económico. Cuánto va a gastar por la recuperación del trabajador o por multas o sanciones. Y no solamente eso, también indirectamente puede haber algún otro tipo de pérdida, como por ejemplo reducción de la jornada, este tiempo perdido en el trabajo, ¿no? En la jornada laboral, pudo haber daños en las instalaciones, pudo haber daño a los equipos, a la infraestructura de la empresa en general, pérdida de recursos, de materia prima, hay que pagar por la investigación, por el tiempo que están usando los investigadores, sus horas hombre, hay que pagarlas, el material que vayan a usar, el deterioro de la imagen corporativa. O sea, si yo eh, soy una empresa de la cual se hace público, ¿no? Digamos, los medios de prensa actuales que trabajan con redes sociales van y comunican que hubo un accidente, mi imagen corporativa se va a ver también dañada. Esto va a repercutir también que puedo yo perder clientes. Oye, no, con esa empresa no trabajes porque en esta empresa muchos se accidentan. O sea, no, esta empresa no es confiable, esta empresa se accidentan y sus trabajadores. No, no voy a trabajar con ellos. Entonces, también nos va a afectar, ¿correcto? Eh, y también puede disminuir, obviamente, en el tema de cómo nos perciben nuestros propios trabajadores. Entonces, esos son costos también que se tienen que asumir. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a este tema de los costos, existe una teoría que es el iceberg de los costos producidos por accidentes, que fue desarrollada por Frank Beard,
y George Germain en el 85, más o menos, el cual más o menos nos dice lo siguiente. En la punta del iceberg tenemos los costos de lesión y enfermedad, que son los que generalmente vemos al momento de que ocurre un accidente. Están los gastos médicos, están los gastos de compensación, ¿no? Generalmente los costos del seguro. Esto es lo que rápidamente vemos cuando ocurre un accidente, ¿no? Entonces, los costos que rápidamente podemos identificar. Pero también, más internamente, encontramos lo que son daños a la empresa, a los edificios, al equipo y herramientas, al producto y material, a la interrupción y retrasos en la producción, a los gastos de equipo y provisiones de emergencia, al arriendo de equipos de reemplazo. Si mi producción se me armó, ahora tengo que alquilar otros equipos para poder seguir haciendo, o tengo que traer más personal para suplantar a los que me están faltando. Entonces, esos también son costos que no hemos considerado. Y también están mucho más profundos el tiempo que me ha tomado la investigación, los salarios que se tienen que pagar por pérdida de tiempo, los costos de contratar personal nuevo y preparar a este personal para que me rinda igual y aún así no me va a rendir igual, sobre tiempos que hay que pagar, tiempo extra para las supervisiones, el tiempo que me va a tomar hacer todo mi trámite administrativo para elaborar el informe, para hacer el reporte, para atender a Sunafil, etcétera. Hay una menor producción del trabajador lesionado después de su regreso y pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer negocio. Entonces, la teoría de Frank Beer y de Germain nos dice que por cada dólar que uno contabiliza respecto a los costos de lesión y enfermedad, se incurre también en proporción entre unos 5 a 50 de costos sin asegurar, ¿no? Los gastos contabilizados por daños a la propiedad. Y entre 1 a 3 dólares por unos costos misceláneos que tampoco están asegurados. Entonces, esa es la teoría de lo que nos dice respecto a los costos por accidente. Hay diferentes formas de poder hacer los cálculos. No voy a entrar en esos detalles aquí justamente en esta presentación porque pues nos tomaría mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero generalmente pues va a variar también bastante de cada empresa. Lo que más o menos yo te voy enlistando qué tipo de costos son los que tú tendrías que considerar si quieres hacer un análisis de cuánto cuesta un accidente o cuánto costó el accidente en tu organización. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador toda vez que ocurre un accidente? ¿Qué responsabilidad tiene el empleador cuando le ocurre un accidente? Wow. En primer lugar, tiene una responsabilidad administrativa, también una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. En el tema de la responsabilidad administrativa, hay que considerar que los accidentes graves, todo lo graves, los incapacitantes y los fatales, son investigados de oficio por la inspección de trabajo, en este caso la SUNAFIL. Si la SUNAFIL determina que hay una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, se imponen sanciones económicas a la empresa. Entonces, hay una responsabilidad administrativa y tendremos que ser objeto a una inspección por parte de la SUNAFIL, quien determinará si hemos o no incumplido algún lineamiento en seguridad. Hay una responsabilidad civil porque el trabajador puede pedir una indemnización de daños y perjuicios a causa del accidente, y eso ya lo ve directamente el Poder Judicial. Y hay una responsabilidad penal también, sobre todo en accidentes más graves, porque puede intervenir incluso la misma fiscalía y los responsables de la empresa van a ser imputados por delitos de lesiones, por imprudencia o por inobservancia en seguridad o cualquier otro similar. Entonces son las tres responsabilidades que va a asumir el empleador, dependiendo de gravedad, obviamente, a causa de un accidente. Ahora, la SUNAFIL, por ejemplo, puede poner algún tipo de sanción económica que va a variar si por el tipo de empresa, de repente es una microempresa, de repente es una empresa pequeña, o de plano no es ni micro ni pequeña empresa, no es MIPE. También va a variar por la cantidad de trabajadores que hay en cada empresa y también varía según la gravedad de la falta, que puede ser leve, grave o muy grave. En base a eso es que te pone la sanción la SUNAFIL. Entonces, no vayas a pensar que la SUNAFIL llega directamente y te coloca la sanción directamente, ¿no? La SUNAFIL te colocará la sanción siempre y cuando determine que has incurrido en estas faltas. Y dependiendo también si es que se pueden o no subsanar. Entonces, la SUNAFIL llega, supervisa, verifica, eh, evaluará si efectivamente hiciste o no hiciste las medidas preventivas necesarias, por ahí te colocará algún tipo de observación y si se ve que se puede subsanar, adelante, continuemos. Y si no se puede, pues te aplicará la sanción la más alta que pueda considerar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tablita, la cual podemos notar cuántos son los costos por accidente. No recuerdo qué año está actualizada esta tablita,
pero aproximadamente estos son los montos de las sanciones que te van a colocar, ¿no? Obviamente eso están soles. Como te digo, por micro, pequeña y no MIPE, cantidad de trabajadores y la gravedad de la infracción, que puede ser leve, grave o muy grave. Bien, ingeniero, si la Sonafil llega, tengo que ir a recibirlo, sí, siempre, siempre tienes que ir a recibirlos. Ingeniero, si la Sonafil me cita que yo vaya a sus oficinas, llega puntual. Si te demoras, no recuerdo si son 5 o 10 minutos, pero si te demoras en llegar, consideran de que nunca asististe y eso también implica en otra sanción. Entonces es necesario sí tomarte en serio cada vez que Sunafil te coloca algún tipo de inspección, ¿no? De infracción. Ingeniero, ¿a dónde tengo que mandarle yo mi informe de inspección a la Sunafil? Depende. Sunafil va a llegar y te va a preguntar, ¿no? ¿Hicieron su informe? Sí, muy bien. Tráigame una copia. O mándenme una copia a esta dirección de correo. O acá a esta plataforma ingresen y agrégalo ahí. Sunafil determinará cuál es el medio. No, y mientras no llegue ingeniero, entonces mi informe yo no le mando. Tu informe tiene que estar listo dentro de los 10 días. Eso de cajón. De ahí, tu informe lo mantienes archivado como registro y cuando lleguen a pedírtelo, lo muestras. No tienes que llevarlo a ningún lado. Queda ahí contigo. Es un registro tuyo. Sunafil, dependiendo de gravedad, va a llegar de todas maneras. Sobre todo si es fatal. Va a llegar, definitivamente va a llegar y te va a hacer y te va a hacer la investigación. Ellos mismos harán su propio informe luego, tomando en cuenta el que tú hiciste, si eres contratista, tomando en cuenta también el de tu cliente, para determinar efectivamente si se hizo o no. Cuando es este caso del contratista, la SUNAFIL llega también al cliente principal a investigar, también lo investiga a ellos, porque se entiende que ese trabajador le pertenece también a ellos, porque trabajó para ellos, les dio servicio a ellos. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero, ¿cómo sé si mi infracción es leve, grave o muy grave? Bueno, la infracción leve generalmente son todas aquellas que tienen que ver con falta de orden y limpieza, por ejemplo, sobre todo, pero aquellas que no impliquen algún riesgo a la integridad física o a la salud del trabajador, ¿no? Digamos, es una infracción leve porque, no sé, tenía un, ¿cómo que te puedo decir? Había un almacén que estaba desordenado, algunas cajas vacías, vacías, ¿ah? Ojo, vacías. Entonces, si alguien podía tropezarse y se puede caer nivel. ¿Hay una lesión grave de por medio? Bueno, no, de repente no muy grave, pero hay una lesión. Entonces, es una infracción leve, ¿no? No hay un riesgo inminente a la vida de la persona. También puede ser algún incumplimiento, alguna disposición relacionada a prevención de riesgos, pero que no afectan gravemente a la integridad de un trabajador. Puede provocar quizá una lesión, pero no de gravedad, no de consideración. Bien, o algún otro tipo de incumplimiento de carácter formal o de repente documental. Digamos, tienes un RIS y no le has puesto fecha, por ejemplo. O tienes un RIS y no cuenta con la firma de gerencia general, por ejemplo. ¿Sí? Ah, cosas así, cosas leves de esa manera. En cambio, ya es grave, la infracción ya es grave, cuando, por ejemplo, la falta de orden y limpieza sí implica un riesgo a la integridad física y a la salud del trabajador. Digamos, estoy en un almacén y está desordenado y encuentro por ahí cajas, pero no están vacías. Son cajas llenas de productos metálicos, pesados, que digamos se pueden caer o si me tropiezo con ellos me puedo lesionar gravemente. Entonces ya se convierte en una infracción grave. También es una infracción grave no informar los accidentes de trabajo o los incidentes peligrosos, ni hacer la investigación. Te decía, muchos no investigan ni reportan sus incidentes peligrosos. Se exponen a que les pongan una infracción grave. Es un riesgo que ustedes están asumiendo. Tengan en cuenta. No llevar a cabo la evaluación de riesgos, o sea, no tener tu matriz hiper. Si es tu hiper, no hiciste tu evaluación de riesgos, es una es una infracción grave. No realizar tu SEMO y no comunicar sus resultados. Se entiende, y esto lo veremos también la siguiente semana en el curso de SOMA, eh, que tú a tus trabajadores le vas a hacer pasar un examen médico y los resultados de su examen médico ellos tienen que saberlo. Tenemos que informarles cuáles han sido sus resultados. ¿Bien? Entonces, eso también se hace una infracción grave. Incumplimiento a la documentación y registros obligatorios en seguridad. La norma me establece, son 5 o 6, si no me equivoco, documentos obligatorios que debe contar y 8 registros obligatorios. No tenemos estos, es una infracción grave. Incumplimiento al plan de seguridad. Tengo un plan de seguridad o que no se ha elaborado o que determinaba ciertas acciones que no se llevaron a cabo. Eso también es una infracción grave. No cumplir con las actividades de formación e información. Recordemos, que nosotros tenemos que hacer capacitaciones, ¿cierto? 4 mínimas al año.
Entonces, si yo no cumplí con estas capacitaciones, también es una infracción grave a la empresa. Incumplimiento de las disposiciones de seguridad que deriven a riesgos graves a la seguridad y salud, como te decía, ¿no? Toda infracción que pueda significar que un trabajador se lesione de gravedad, se lesione gravemente, también se considera como una infracción grave. No contar con medidas de primeros auxilios o lucha contra incendios. Aquí tenemos las empresas que, por ejemplo, no cuentan con un botiquín en sus instalaciones, o no cuentan con extintores, no tienen camillas, o el personal no sabe cómo usarlos, no ha entendido, no está preparado para responder ante una emergencia. Eso también es una infracción grave. No contar con representantes de los trabajadores para esas empresas que todavía no sacan su comité. Tienen que hacer la elección de su comité de seguridad también. No te olvides, infracción grave. No contar con tu SSTR siempre y cuando estés aplicado. Hemos hablado también del SSTR en la clase número 2. Si eres una actividad de alto riesgo, en base al anexo que te he compartido, entonces tienes la obligación de que tus trabajadores, al menos los que están expuestos a ese riesgo, cuenten con el SSTR. Género, si mis administrativos no les quiero dar el SSTR, me pueden infraccionar por eso, evalúa. Este administrativo que no tiene STR está o va en algún momento a la actividad en sí, a supervisar, a tomar fotos, a entregar algo, etcétera. Si va, entonces sí debe contar. Si no va, entonces no hay ningún inconveniente. No está expuesto a ese nivel de riesgo. Bien, aquí te dejo algunos ejemplos también en fotografías de infracciones graves por falta de orden y limpieza o por incumplimiento pues en disposiciones de seguridad que desencadenan pues accidentes, ¿no? Aquí podemos ver diferentes, por ejemplo. Imagínate trabajar de esa manera, ¿no? Obviamente esto puede desencadenar una lesión muy grave, ¿no? Las famosas escaleras a medio vano, incluso mira cómo está aquí, cómo la están sujetando. Trabajadores que no usan EVPs, por ejemplo, trabajando de esta forma, mira, en lugar de casco, mira lo que usa, entonces obviamente eso es una infracción grave. Y también, claro, la falta de orden y limpieza. A esto me refiero con falta de orden y limpieza que pueden desencadenar lesiones graves o severas pues a los trabajadores. ¿De acuerdo? Sí se está apreciando, ¿cierto? Sí, muy bien. Ahora las infracciones muy graves. Las infracciones muy graves se dan, por ejemplo, al incumplir las normas específicas para el tema, para los periodos de embarazo y lactancia, y cuando no tenemos medidas para los trabajadores con discapacidad o menores de edad. Eso está bien detallado en el IPER, por ejemplo. En el IPER se considera el tema de eh, garantizar las medidas de protección para los riesgos de la procreación, el enfoque de género y los trabajadores con discapacidad y también los menores de edad. Si yo no tengo las medidas necesarias para esto, como por ejemplo no tener mi lactario, entonces sí me pueden poner una infracción muy grave. Designar a trabajadores a puestos a los que no son compatibles, lo que deriva en un riesgo grave. Digamos, tengo un trabajador que es corto de vista y lo mando a hacer una instalación a un tablero eléctrico, por ejemplo, donde él no puede ver muy bien, en un espacio confinado. Lo estoy exponiendo a un riesgo grave. O tengo un trabajador subido de peso, está un poquito con sobrepeso, o bastante evidente con sobrepeso, y lo mando a hacer trabajo en altura. Tiene sentido, ¿cierto? Se puede lesionar de forma grave. Entonces, eso es una infracción muy grave. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos. Ahí a los que de repente reciben la historia clínica completa del trabajador por error de la clínica ocupacional o porque creen que ustedes necesitan saber esos datos. Eso no se puede hacer. Recuerden que nosotros como prevencionistas de riesgo o supervisores de seguridad solamente debemos contar con el certificado de aptitud médica. Los resultados psicológicos de laboratorio, de radiografía, etcétera, eso no nos corresponde a nosotros. No podemos tenerlo. Cuídate mucho porque llegas a una fin. Dame el emo a esta persona y le mandas todo completo, hermano. Oye, ¿por qué me das esto? Esto es privado del trabajador. ¿Qué haces tú con eso? Ah, no, fracción. No, pero la clínica me pasó, pero tu deber solamente es quedarte con el certificado de aptitud. Ten mucho cuidado con eso. Infracción muy grave por incumplir esa confidencialidad. Únicamente podría tener acceso a esa información el mismo trabajador o el médico ocupacional de la empresa siempre y cuando lo solicite. Después, nadie más debe conocer cuál es el estado de salud específico del trabajador. Eso es muy personal. ¿Mm? Superar los límites de exposición a agentes contaminantes también se considera una infracción muy grave. Hago mi monitoreo, se supone que hay un límite para el contaminante, un límite máximo, y yo lo incumplo. Entonces, eso es una infracción muy grave. No tener un sistema de gestión de seguridad o no contar con tu reglamento interno de seguridad también se convierte en una infracción muy grave. Incumplimiento de las disposiciones de seguridad, pero en este caso sí provocó el accidente.
Ahí la diferencia con el grave. Yo encuentro a un trabajador que está sin EPPs y noto que puede haber un accidente. Bien, infracción grave. Yo hago mi investigación y determino que un trabajador se accidentó y no usa BPPs. Ah, ahí es una infracción muy grave, porque el accidente ya ocurrió. Si falleció o no es otro tema, pero ocurrió el accidente. Entonces, aplica una infracción muy grave. Bien. Y ya por último, lo peor que puedes hacer, cosas que no te recomiendo que hagas jamás, obstruir a la labor del inspector, ¿no? Por ejemplo, como que llegan, señores, ¿qué tal? Vengo a hacer la investigación por tema de accidente, busco la empresa tal, ahora es por la ventanita y le dices, no, disculpe, aquí no es empresa, aquí no, no, esto es casa, señor, no, se ha equivocado. Creo que es, antes era, antes, pero ahora han cambiado de lugar, ¿no? Aquí no es. Ah, no me dejan pasar, listo. Obstrucción a la labor del inspector. Bueno, no, no, sí, pase, por favor, pase. Dígame, ¿qué quiere saber, no? A ver, por favor, sé que aquí ha habido un accidente, quiero ver tal información. No, disculpe, es que yo no le puedo dar porque bueno, no me han autorizado a darle. No tiene que venir el gerente a darle eso. No, es que eso es privado de la empresa, eso no, yo no le puedo dar, disculpe, no es que no quiera, no es que no quiera, pero no estoy facultado. No me van a dar. Ah, muy bien. Marco, yo me informe. Infracción. No, el gerente está llegando, ¿no? El gerente va a llegar. Espérelo, con él hable, ¿no? Por favor. Ya, muy bien. Mientras llegue el gerente, entonces tráigame a los miembros del comité. No, es que no pueden venir porque están trabajando. No, no hay acá, no están. Ah, listo. Instrucción. O por último, de repente el inspector dice, bueno, sabes que este lugar obviamente no cumple con ninguna medida de seguridad, tus trabajadores están expuestos a un riesgo, clausuramos. Ah, te clausuran el local. Y el día siguiente tú vas y entras normal como si no hubiera pasado nada. Claro, es muy grave. Y por último, ya lo peor que puedes hacer, pues, ¿no? Amenazar a los inspectores, no que tú no sabes con quién te estás metiendo, no que yo tengo conocidos, no que no que yo te vas a acordar de mí, cosas así. Ya ese tipo de cosas también, pues obviamente se considera una infracción muy grave, ¿no? Estamos obstruyendo la labor del inspector. Antes de continuar con la última diapo, veo que alguien levantó su manito. Hola, ventas aquí. No, perdón, a ventas ¿Qué tal? BTP. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo sí, estás? sí. ¿Tienes una pregunta? Buenas noches. Sí, tengo dos consultas, ¿no? Con respecto a las infracciones graves. Ok, Primero, en el tema de no superar los límites de exposición a agentes contaminantes, entiendo que esto responde a una previa, eh, ¿cómo se llama? Evaluación de ambiente, creo que se llama. No me acuerdo ahorita el nombre. Donde miden luz, sonido, ¿eso? ¿Se refiere a eso o a qué se refiere? ok. ¿Y la otra? Bueno, esa es una, y la otra es sobre el peor punto, ¿no? Sobre eh, el periodo de lactancia y embarazo. Por ejemplo, usted me dice que debería haber un lugar para Lactario. lactancia, ¿no? Lactario, exacto. Lactario. Ujú. ¿Las empresas deben tener eso obligatoriamente todas las empresas? En el Perú existe una normativa justamente para el tema de los lactarios. El año pasado he visto que Sunafil ha sacado varias capacitaciones al respecto indicando. Si no me equivoco, el lactario se implementa en toda empresa que tiene, eran 20 o 50, no recuerdo bien, creo que acá tengo el decreto supremo, pero en base a cierta cantidad de trabajadoras femeninas que no necesariamente tengan hijos, sino que estén en edad de poder concebir. En base a esa cantidad de trabajadoras femeninas en el centro laboral, hay la obligación de contar con un lactario. Y ese lactario, pues eso es una Ok. obligación, por ejemplo. Ya he visto que la Sonafil ha mandado algunas comunicaciones a algunas empresas para que lo tengan implementado, o sea, para que implementen, para que sustenten que tienen su lactario implementado. Les voy a Ah, mandar entiendo, como pero, documento adicional la normativa, el decreto supremo en el cual lo menciona, para que lo puedan revisar más a detalle. No recuerdo exactamente la cantidad exacta, parece que son 50, me parece que son 50, pero lo que sí recuerdo es que estén en la edad de poder concebir. No necesariamente que tengan hijos o que estén en periodo de gestación, sino que estén en la edad de poder concebir. Tienes tal cantidad de trabajadoras femeninas en el mismo centro laboral, ojo, no en planilla, sino en el mismo centro laboral, entonces tienes la obligación de contar con un lactario, eso sí. ah, Ahora, entiendo. Digamos respecto, que una ujú, empresa tiene dos locales, ¿no? Por separado ¿ya? sería. En Sí. este caso sería por separado. Entonces habría que evaluar cuántos tienen cada local. Claro, por separado. O sea, como si fueran Sí, dos, ¿no? habría que ver cuántos tienen cada local, ¿no? Porque incluso dependiendo de la cantidad, las características del lactario cambian, por ejemplo.
Ahora ese lactario debe, por ejemplo, contar con 50 metros cuadrados, creo, no me acuerdo, estar ubicado en el primer piso, o si es un piso superior, tener un acceso tipo con un ascensor. Si va a estar fuera de la empresa, tiene que ser en un local muy cercano, que tiene que tener, por ejemplo, una zona para lavarse las manos, debe contar con un frigobar, si no me equivoco, o algo donde pueda refrigerar, por ejemplo, la leche materna, ese tipo de cosas, por ejemplo, se debe considerar dentro del lactario. Como te digo, la normativa las voy a compartir como adicional para que también lo tengan en cuenta. Denme un momento para contestar la otra pregunta porque se me estaba acabando la batería y no he conectado bien para poder contestar las últimas, ¿de acuerdo? Denme un par de minutos. Sí, gracias. Listo, listo chicos, ya logré conectar, menos mal, casi antes de que se apague, menos mal. Bien, como les decía, el tema del lactario sí, lo que les estaba explicando es por cada centro que se cuente. Nosotros teníamos esa duda justamente cuando estábamos implementando porque teníamos gran cantidad de personal femenino, pero estaba distribuido en diferentes sedes y a gerencia le preocupaba saber cómo es que se iba a implementar el tema del lactario, ¿no? Pero ya desde el año pasado, el anteaño creo, ya la norma ha ido como que sentándose un poquito más y hay más especificaciones al respecto. Pero sí es obligatorio contar con tu lactario, eso sí tengan en cuenta, ¿bien? Ahora, sobre lo que preguntaban respecto a los límites de exposición a agentes contaminantes, tengan en cuenta que aquí la normativa en la parte de los SONAFIL no es tanto al ambiente, porque para el ambiente el que fiscaliza sería pues el mismo Ministerio del Ambiente, ¿no? Aquí en el tema de seguridad, lo que más sería es buscar algún tipo de normativa técnica que te aplique a tu actividad o al tipo de producto químico que usen en su empresa, por ejemplo, y que se determine cuál es el máximo de exposición que pueda tener un trabajador. Por ejemplo, niveles de radiación, por ejemplo, el tema de exposición a vibraciones o ruidos, cuántos decibeles. Ejemplo, se me ocurre, cuánto de cierto químico en el aire puede haber, al cual un trabajador puede estar expuesto. Principalmente va a eso. Lo que tú me mencionas de los monitoreos ocupacionales sobre, por ejemplo, los niveles de iluminación o de ruido que se pueden hacer, eh, pueden considerarse como parte de esos agentes, pero habría que revisarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando haces ese monitoreo, la empresa que te haga el monitoreo, te determinará justamente sus conclusiones, si estás dentro o fuera del margen permitido. Y obviamente, pues ese informe de monitoreo te servirá a ti para que determines qué tipo de acción se va a tomar, de repente qué acción correctiva podemos tomar o para mejorar o para reducir ese nivel de exposición de los trabajadores. Entonces, esos son los puntos que tendríamos que considerar, ¿de acuerdo? Te estoy compartiendo como adicional o el tema del lactario aquí a Arnold para que les pueda enviar luego. Listo. No, no está. Ya, ahí lo busco de nuevo, le mando. Muy bien. Bien, y ya para finalizar, amigos, con la clase del día de hoy, recuerden que también existe, como les mencionaba, la responsabilidad penal en caso de accidentes, ¿cierto? El decreto de urgencia 044-2019, aprobado en diciembre del 19, modificó el artículo 168A del Código Penal, en el cual se establece actualmente que si tú infringes la ley de seguridad, bueno, el empleador obviamente, infringe una ley de seguridad estando legalmente obligado, es decir, no cumple con las medidas de seguridad, puede haber prisión entre 1 a 4 años. Si a consecuencia de este incumplimiento
un trabajador ha fallecido, incluso si no es tu trabajador de planilla, si es un tercero o un contratista, 4 a 8 años de prisión. Y si no fallece, pero tiene una lesión grave, 3 a 6 años de prisión. Y ya el año pasado hemos tenido un precedente, hemos tenido un empleador que ha sido llevado a prisión, ¿no? Que se le sentenció a prisión a consecuencia de la muerte de un trabajador de su empresa que no se dedicaba a labores de no me equivoco, unas lavadoras industriales. Bueno, el sitio era casi como si fuera una lavandería. Bueno, yo lo entendí como que era una lavandería, no le busqué mucho el detalle. El detalle, lo que sí revisé fue que el trabajador aparentemente colocaba su casaca cerca a las cajas eléctricas de estas lavadoras. Entonces, ¿no? Se fue a retirarlo y simplemente le pasó una descarga y falleció. Entonces, hace una investigación, el empleador aduce, ¿no? Que ellos no le mandaron a hacer eso, que eso es una imprudencia del trabajador, que la empresa contaba con lockers para colocar sus cosas, sino que él nunca los quiso usar, pero pues ahí entra también otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, señor, y su hiper, a ver, señor, y el EVP del personal, señor, ¿por qué las lavadoras se ven tan viejas? Señor, ¿por qué esa caja eléctrica estaba expuesta? A ver dónde está su control de riesgos, a ver dónde están sus capacitaciones y obviamente pues al ser una empresa que no se considera como mayor riesgo en seguridad, no lo tiene, ¿cierto? ¿Cuántos restaurantes conoces que realmente hacen actividad preventiva en seguridad? A lo mucho tendrán extintores, quizá tendrán botiquines. Por ahí, una vez al año habrán hecho alguna capacitación. ¿Harán las 4 al año? ¿Tendrán un hiper? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de evitar justamente llegar a estos extremos, siempre buscar la labor preventiva. En empresas donde no se tiene muchos riesgos, por así decirlo, o no son de alto riesgo, no tienes a alguien que esté constantemente molestándote en complemento de seguridad, debería ser más sencillo implementar seguridad. Debería ser más sencillo tener tu hiper a la mano, capacitar al personal en temas muy puntuales respecto a los cuales tengan que cumplir, tendría que poder hacerse para justamente evitar poder caer en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Recuerda cuidarte mucho, si bien a lo largo de estas 2 semanas he tratado de explicarles, de hacerles entender, de darles el conocimiento de cómo hacer una investigación de accidentes en lo personal, en lo particular. Les deseo que ojalá jamás tengan que llegar a aplicarlo, simplemente que les quede como conocimiento, como más o menos orientarlo, o a lo mejor usarlo para investigar simplemente un incidente, pero que nunca tengas que llegar a usarlo pues para investigar un accidente, ya sea fatal o incapacitante. Bien, te deseo la mejor de las suertes. Espero que igual sigas capacitándote por tu cuenta. Aprovecha que todavía hay más cursos de IT que puedes sacarle provecho. Creo que ha salido uno de primeros auxilios. Te puede servir bastante. Entonces, esas son algunas recomendaciones que podría darte. Estamos llegando ya con esto al final de nuestro curso. Antes de despedirnos, si alguien tuviera alguna duda o pregunta adicional, por favor, para poder contestarles. Aquí está. ¿Alguien alguna duda, pregunta, por favor? ¿Ha quedado claro todo? ¿Algo no han entendido nada de repente? Bien. Bueno, si no te queda nada más que decir, a mí sí. Muchísimas gracias por haber participado justamente hasta el final del curso. Espero que tengas un buen fin de semana y nos vemos posteriormente en otra oportunidad. Hola Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, sí. Profesor, muchas gracias. De verdad ha sido interesante escucharlo en estas eh, seis, seis, jor- 6 jornadas y quedo satisfecho por las explicaciones brindadas. Listo. Muchísimas gracias, Eloy. Muchas gracias también a la abogada Judith que me estaba hablando. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, chicos, a todos por su participación. Quédate, por favor, con Arnold para que te explique lo de tu certificación. Te recomiendo mucho tu certificación. Y nos vemos entonces en otro curso o en otra oportunidad. Hasta luego y que tengan buenas noches.